Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días o buenas noches, depende cuando nos oigáis, pero ¿qué tal, queridos ruralitas? Pues hoy es 23 de abril, una fecha muy especial y veréis por qué. Porque hoy se celebra el Día de San Jordi, es el Día de Aragón, es el Día de Castilla y León y lo que casi todo el mundo sabe, hoy es el día, por supuesto, el Día del Libro. Así que hoy Raquel y yo lo que queremos es dedicar este episodio a explorar toda esa conexión que hay entre la literatura y el mundo rural, pero a nuestra manera, ¿verdad, Rack? Y tanto. Bueno, os mando un abrazo muy, muy cálido y esta vez sí cálido porque ya casi es primavera aquí en Gredos, en Ávila, en España, y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Mundo Rural en Positivo, este podcast donde rompemos los estereotipos y sobre todo buscamos inspirarte con lo mejor del mundo rural. Así es. Bueno, Isabel, felicidades por ese día de Castilla y León. Gracias y Y desde felicidades a aquí, ti por el Día de San Jordi. ahí está, la Diada de Cataluña, bueno, la Diada de San Jordi de Cataluña, pero bueno, yo estoy, como siempre, aquí en el Limousin, en Francia, y os doy la bienvenida. Como acaba de decir Isabel, vamos a hablar de libros, porque, como digo, a mí como catalana me hace especial ilusión compartir con vosotros esta Diada de San Jordi y Día Internacional del Libro, una diada que en Cataluña une cultura y amor a través de una tradición muy arraigada. Quédate porque va a ser un programa muy especial. Ya lo creo. Así que si queréis saber más sobre nuestro proyecto este que compartimos Raquel y yo, pues tenéis todos los detalles en nuestra web que se llama mundoruralenpositivo.com y también en la descripción de este episodio. Y no olvidéis, nos importa mucho que os suscribáis al canal de YouTube. ¿Por qué? Porque creemos firmemente en el potencial y las oportunidades del mundo rural. Y si te suscribes y compartes estos contenidos, pues es la mejor manera que tenemos de ayudar y de que llegue este mensaje a muchas más personas, mucho más lejos. Pues así es. Además, este es un espacio pensado para vuestra participación. Si estás en directo, ya sabes, no dudes en compartir tus opiniones, plantear preguntas. Además, luego te voy a hacer una proposición. Espérate. Si nos escuchas en diferido, pues lo mismo. Tus comentarios serán igualmente bien recibidos. Estamos, como siempre, emitiendo simultáneamente en tres plataformas. Estamos en Meta, en LinkedIn y en YouTube. Esto es gracias al patrocinio de la Fundación Kerbes, que impulsa proyectos de sostenibilidad, economía circular y reducción de gases de efecto invernadero en el sector agropecuario. Y también contamos, por supuesto, con el apoyo de nuestra escuela rural, el proyecto de Isabel y mío, que ofrece formación online diseñada para quienes buscan una vida más conectada con el entorno rural. Así es que gracias por hacerlo posible. Y ahora sí, poneos cómodos porque empezamos el podcast. Raquel, todo tuyo. Pues vamos allá. Bienvenidos de nuevo a Mundo Rural en Positivo. Si estás aquí es porque te encanta lo rural, tanto como a nosotras, y eso pues nos hace muy felices, de verdad. Como he dicho antes, hoy es un día muy especial porque es el Día del Libro, es el Día Internacional del Libro, pero todo esto tiene un origen, una historia que quiero contarte. Y lo voy a hacer en clave catalana, porque, como he dicho, hoy es la Diada de Sant Jordi. Es un gran día que en toda Cataluña se llena de rosas y de libros. Y te voy a contar por qué. Porque esto se remonta a la leyenda de Sant Jordi. Según la tradición, un dragón aterrorizaba la vila de Montblanc. Montblanc, hago un inciso, es un pueblo preciosísimo de la provincia de Tarragona, está muy cerquita del monasterio de Poblet y muy cerquita de donde yo viví durante 17 años. Casi cada semana iba a Montblanc, hacen una feria medieval preciosa, pero bueno, como digo, allí un dragón, años aterrorizaba a la villa y cada día se ofrecía a una persona en sacrificio. Un día le tocó a la princesa, pero
el caballero San Jordi, que estaba enamorado de la princesa, apareció, mató al dragón y de su sangre brotó un rosal de rosas rojas. El caballero cortó una rosa y se la ofreció a la princesa como símbolo de amor y valentía. Esta leyenda dio origen a la costumbre de regalar una rosa el 23 de abril. ¿Qué tiene que ver todo esto con los libros? Espérate, que te cuento. En 1926, el escritor y editor valenciano Vicente Clavel propuso establecer un día del libro para fomentar la lectura y homenajear a Miguel de Cervantes. Inicialmente se celebraba el 7 de octubre, pero 2 años después los libreros barceloneses aprovecharon la vinantesa, como decimos en catalán, aprovecharon que era 23 de abril, diada de Sant Jordi, ese día en que todo el mundo sale, se regala rosas y tal, y sacaron sus paradas de libros a la calle, celebrando eso, celebrando Sant Jordi. Fue tal éxito que eso propició el cambio de fecha y desde entonces, pues ese día se celebró. Ese día de Sant Jordi se regalaban rosas y se regalaban libros. Además, ese día coincidía con la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare. La consolidación del Día de Sant Jordi como fiesta del libro, también internacionalmente, llega con la proclamación, que se me trabancan las palabras, por la UNESCO del 23 de abril como el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Aunque la tradición de regalar una rosa y un libro es especialmente fuerte en Cataluña, su espíritu se ha extendido a otras regiones de España y, por supuesto, del mundo. En Aragón, como ha dicho Isabel, que hoy se celebra el Día de San Jorge, también se realizan actividades culturales y ferias del libro. Y en muchas ciudades españolas se organizan eventos para fomentar la lectura, como en Madrid, donde además hoy se entrega el Premio Cervantes. La verdad es que es hermoso ver cómo una tradición local puede inspirar a tantas personas a valorar la literatura y el amor. Así es que en este episodio de hoy queremos rendir homenaje a esta festividad destacando libros que nos conectan con el mundo rural, nuestras raíces y nuestras historias. No los vamos a mencionar todos, sería imposible. Mencionaremos los que nos han parecido más interesantes de mencionar. Y eso sí, esto es lo que os quería decir. Os invitamos a que nos dejéis en comentarios títulos que creáis que tengan que estar en este espacio. Títulos que hablen sobre literatura rural. Así es que, ¿vamos allá, Isabel? Venga, estoy deseando empezar. Tira, tú primera. Oye, ¿ahí en Castilla y León también hacen feria del libro y todo esto? ¿En Ávila, por ejemplo? Pues no en esta fecha, la verdad, y me ¿No? parece fatal. O sea, que sí que podríamos unificar esto, porque es un día muy especial. Es el Pues día sí. de Castilla y León, yo creo que es la única comunidad que celebra una derrota, porque lo que realmente celebramos es la derrota de Villalar, que fue una derrota. Wow. O sea, somos así de... Ya verás luego cuando hablemos de la literatura rural, cómo se refleja muy bien este dramatismo de lo castellano. Ostras, pues sí, 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 sí. sí. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, hablando de la literatura española. Vamos a empezar por el siglo XX, no nos vamos a remontar antes, porque ya el siglo XX ha retratado la vida en el mundo rural, especialmente, vamos a hablar en un primer momento, sobre la época de la posguerra, ¿vale? Porque ahí tenemos autores como a Miguel Delibes, como a Camilo José Cela, que nos ofrecen una visión profunda y en ocasiones bastante desgarradora de la realidad rural de la época. Mira, os voy a comentar la primera obra que os voy a comentar fue una obra que a mí me dejó estupefacta, creo que tenía 14 o 15 años cuando la leí, que es La familia de Pascual Duarte. Esta novela se publicó en 1942, es de Camilo José Cela, y la verdad es que es considerada como una de las primeras novelas del tremendismo. Narra la vida de Pascual Duarte, un campesino extremeño cuya existencia está marcada por la violencia y por la fatalidad. La verdad es que la obra ofrece una visión sombría y brutal del mundo rural. Fíjate que esta obra, cuando la leí, he dicho antes que me quedé estupefacta porque está ambientada en el pueblo
donde nació mi padre y donde nació la mitad de mi familia. Cuando la leí le dije a mi padre, papá, ¿tú has leído esto alguna vez? ¿Tú conocías esto de tu pueblo? Y el hombre se quedó un poco así. Isabel, ¿tú conoces la familia de Pascual Duarte? No, no la he leído, la verdad, y me parece, sí que creo recordar haber leído alguna sinopsis, pero no he leído el libro. Es muy tremendista y Sí, la verdad es que, bueno, hay que estar preparado para leer sí. esto que comentas, porque sí es verdad que está ambientada en Torremejía, ¿no? En Sí, Badajoz, que sí. es el pueblo de tu padre. Por cierto, que lo conozco, un señor Ah, encantador, que lo sepáis los mi oyentes. padre. Sí, tu padre, efectivamente. Sí, porque curiosamente, paréntesis, yo no conozco personalmente a Raquel, aunque hacemos el podcast casi todas las semanas, pero a sus padres sí los conozco. Tengo el placer de conocerlos porque tuvieron la gentileza de venir a verme hace 2 años ya, me parece, Sí. y la verdad es que me parecieron unas personas encantadoras y claro, no podía esperar menos. Yo, conociendo a Raquel, aunque fuera solo por pantalla, ya podía suponer cómo eran sus padres y cuando conocí a sus padres comprendí por qué Raquel era así de maravillosa. O sea que es una delicia. Bueno, yo quiero hablar de Delibes precisamente porque Delibes, claro, es el autor de lo rural castellano por excelencia, ¿no? Y destacar, por supuesto, Los Santos Inocentes, que es otra obra tremendista y brutal, que aunque está ambientada en Extremadura, en los terrenos de un cortijo que es en La Raya, en la frontera entre España y Portugal, a principios de la década de los 60, en esa España que todavía era pues la España del subdesarrollo, ¿no? Y trata de esa desigualdad social. Se ven muy bien esas capas sociales de los señoritos, de los que eran los criados. O sea, bueno, esa desigualdad social, la opresión que había, esa dignidad humana que sobre todo manifiestan. La actriz que hace la película, por cierto, de este libro, que es Terele Pávez, que hace de madre de esta familia, me parece increíble cómo trabaja, qué dramatismo le pone, qué señora, qué presencia, qué total, o sea, me parece, a mí me emociona ver que esos actores que realmente son capaces de transmitir eso que has podido leer en el libro, porque muchas veces siempre ves la película y dices, me gusta más el libro. Pues en este caso yo la verdad es que reconozco que esa película me hizo sentir muchísima emoción, tanto como el libro. Y realmente me indigna mucho por esa injusticia social que lleva implícita y me produce muchas emociones contradictorias. Por un lado entiendo la grandeza de esa obra, pero por otro lado siento un dolor horrible de pensar que eso ha sido real. Y me da mucha pena y pensar que esa injusticia aún puede existir en otros mundos, pues también me produce tristeza, pero bueno, trato de verlo en positivo, ¿no? Mundo rural en positivo, no queda otra. También quiero hablar de Las ratas, ¿no? Que la escribió en 1962, una novela que narra la vida de Nini, de ese niño que vive con su padre en una cueva, en un pueblo castellano. Aquí sí que hablamos de la Castilla profunda y cómo o sea, él es la inocencia, ¿no? Es una mirada inocente y a través de su mirada lo que hace Delibes es denunciar la miseria y el abandono del mundo rural, reflejando esa vida tan dura de la vida campesina de la posguerra, que es tremenda. No sé si conoces alguna obra más de Delibes, Raquel, o esta misma de Las ratas. Bueno, conozco posiblemente alguna más, conozco estas dos, Los Santos Inocentes, por supuesto, recuerdo mucho más la película que haber leído el libro. El libro no sé si lo leí, Las ratas sí que lo leí, es otro libro que también me estremeció mucho. Y Los Santos Inocentes sí, recuerdo mucho la película porque es que, wow, es que es lo que tú dices, la actriz, pero es que todos, ¿no? O sea, Sí. todos lo El que hace hacen. de señorito, ¿cómo se llama este ¿Cómo hombre? se llama? Sí, Juan Diego. sí, sí. Wow, es brutal, cómo es de Sí, creíble, o sea, es sí. tremendo, es una película. Bueno, y por supuesto, José, El, el, ah, Paco Dios, Raval, no, no. bueno, Paco Raval, por supuesto, Sí, el de la Milana Bonita. Milana Bonita, sí. Sí. Pero además el gran actor que hace del marido de Terele Pávez, que, joder, ahora no me sale el nombre, si era posible. Bueno, es igual, es increíble, qué Sí, papel, qué actores, qué creíble todo. O sea, es sí. brutal, o sea, es una Pues película recomendable a pesar de lo dramático de la peli.
Pues fíjate, Isabel, que ayer cuando veía esto, que estaba como ambientada en terrenos de un cortijo en la raya, pensaba, fíjate que tú ahora precisamente estás trabajando por esa zona, estás haciendo Sí, cosas. ¿Qué diferente debe ser hoy en nada, día eso de nada. lo que era Sí. hace 60 años, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, quedan vestigios de lo que era el mundo rural, por supuesto, esos cortijos siguen existiendo, pero entiendo que esa desigualdad social ya no existe y que, Ya. por supuesto, yo no la he vivido. O sea, yo no tengo, o sea, he tenido ya unas vivencias con gente que trabaja dignamente en esos pueblos o en esa zona y que realmente, pues, es una vida dura, porque no voy a decir que es una vida fácil, pero es una vida mucho más llevadera y ahora mismo pues ya hay muchas más facilidades para poder estar en el mundo y para no tener para vivir dignamente, básicamente. O sea que Sí, sí, efectivamente, es sí. una gran distancia, claro que sí. Bueno, pues nada, comentamos una más de esta, bueno, de este periodo de la posguerra, porque este libro, la verdad es que lo comentamos en la última entrevista que hicimos a Manuel Félix Cruz, que El de los hablaba de gancheros, los del gancheros Turia. del Turia, y hablamos de este libro, hablamos de El río que nos lleva, de José Luis San Pedro. Fue una obra que publicó en el 61 y es una obra que está ambientada en la década de los 40 y es un homenaje a los gancheros del río Tajo, esos hombres que transportaban troncos por el río desde la serranía ibérica hasta Aranjuez. Él los llamaba los pastores de bosques flotantes. Y bueno, ambientada en esa época, San Pedro retrata la vida rural, la solidaridad entre los trabajadores y la lucha por esa dignidad humana en un entorno natural imponente. Fíjate que esta obra se llevó al cine hace poco, no la pude ver entera la película, pero vi un trozo y realmente eh, lo que contaba Manuel Félix Cruz en la entrevista es realmente así. Él decía que los gancheros eran gente que como pasaban mucho tiempo en las montañas, los tenían como repudiados, ¿no? Eran gente, a veces los trataban como vagabundos. Y un poco en la película se ve eso, ¿no? Se ve que son rudos, pero muy, muy sentimentales también y tienen que controlarse mucho entre ellos. No sé, es una obra que, y yo me imagino, no he leído la obra de San Pedro, pero me imagino que siendo como era tan entrañable, San Pedro seguro que le daba ese toque de ternura, ¿no? Dentro de lo duro. Así es que Sí. no sé, Isabel, ¿tú la conoces esta obra? No, tampoco conozco la obra. Soy muy admiradora de José Luis San Pedro, me parecía una persona maravillosa. Y a mí también me sorprendió en la entrevista que hicimos de los gancheros que tuvieran esa imagen. Claro, eh, tú y yo, bueno, yo por lo menos he visto este tema de los gancheros ahora realmente, o sea que no lo he vivido. Entonces me sorprendía que fueran casi como los maquis, ¿no? O sea, esta gente que estaba muy o sea, cuando le contábamos, por ejemplo, le preguntábamos acerca de recuperar la memoria, decía que les había costado muchísimo porque había mucha gente que aún tenía el estigma de que sus familias habían sido gancheros y eso no era, bueno, casi como que si hubieran estado en la cárcel, ¿no? O sea, una cosa tremenda, cuando realmente era una gente con una capacidad de trabajo y una capacidad de esfuerzo brutal, o sea, que hay veces que el mundo rural es que tiene unos estereotipos, pero es que Sí. realmente sí que cierto que a veces somos los propios del mundo rural los que creamos esos estereotipos. O sea que bueno, dejemos atrás esto, vamos a dejar atrás la España de la posguerra y vamos a ir al siglo XXI, vámonos al mundo rural actual que es mucho más atractivo y a partir de los años 80 y 90 la narrativa española sobre el mundo rural pues ha evolucionado y ha dado lugar a una corriente conocida como el neoruralismo, ¿no? Esta tendencia lo que ofrece es una visión renovada del campo, abordando temas como la despoblación, que lógicamente es el gran problema que nos atenaza, la memoria y la relación entre la tradición y la modernidad. Vamos a comentar algunas novelas actuales que hablan sobre el mundo rural y empezamos con la más antigua de esas actuales. La de Julio Llamazares, escritor, poeta y guionista de cine, que nació en el 55, que el título es La lluvia amarilla y la escribió en 1988. Narra las reflexiones del último habitante de una aldea abandonada
casi fantasma del Pirineo aragonés, y es, según dicen, la novela más emblemática sobre la España vaciada. Es un símbolo del éxodo rural. Personalmente no la he leído, y cuando vi la sinopsis me acordé también de la película esta del disputado voto del señor Cayo, donde se ve a Paco Raval, que hace de señor Cayo, y es el último habitante de un pueblo. Entonces van todos los políticos a intentar convencerle para que le voten, y es un desarrollo de cómo unos y otros van haciendo eso. Pero entiendo que no tiene nada que ver, pero no sé por qué he asociado esas dos ideas, y bueno, pues tendré que leer La lluvia amarilla para saber si realmente estoy en lo cierto de paralelizar esto o no. Muy bien. Sí, la verdad es que de todos estos libros que vamos a comentar ahora, como decía antes, muchos no los hemos leído, ¿no? Pero la verdad es que aquí tenemos un listado. Yo creo que ya tengo este listado para decir, bueno, pues este seguro que me lo voy a leer, este otro preparando. Pendientes. Sí, porque la verdad es que muchos son muy interesantes, ¿no? Fíjate que el que voy a comentar ahora se llama Intemperie. Es una obra, una novela que se publicó en 2013. Es de Jesús Carrasco, un escritor nacido en el 72, y esta fue su primera novela y fue un éxito internacional. Porque es una novela que ofrece como una visión atemporal de la lucha por la supervivencia en un entorno rural implacable. Nos transmite una España con un clima inclemente, eternamente sedienta, en un entorno rural y agreste que parece íntimamente unido a la violencia soterrada. Violencia, inocencia, resistencia y la dureza del medio rural son los temas principales de esta obra, que se considera como una obra clave del neoruralismo. Ayer justo veía una pequeñita entrevista, vi solo el comienzo, a este escritor, a Jesús Carrasco, y le preguntaban que si él se esperaba tal éxito de su novela, y decía que no. Y entonces el entrevistador le decía, bueno, ¿y cuál crees que ha sido el éxito? Dice, pues porque trata cosas de los humanos, cosas que nos afectan a todos. Estamos constantemente en un entorno que es, pues, inseguro, y tenemos que luchar contra eso, ¿no? Siempre contra el bien y el mal, contra lo bueno y lo malo. Y entonces, ¿cómo el ser humano se adapta a todo eso? Y bueno, no sé, es una de estas que tengo en mi lista porque creo que tiene que ser muy, muy, muy interesante. Esta también me la apunto, vamos, porque fíjate que vamos repitiendo conceptos que son comunes al tema rural: inocencia, violencia, resistencia. O sea, todos esos conceptos parece que son comunes a todos estos libros, a esta literatura. Y ahora vamos a hablar de una autora muy rural, que a mí me parece muy rural, que es María Sánchez, y de su obra Tierra de Mujeres, que la escribió en el 2019. Ella es joven porque nació en el 89, para mí es joven. Es una veterinaria de campo que ofrece una mirada íntima y reivindicativa sobre la vida rural y el papel fundamental de las mujeres en esta vida, ¿no? Voy a leeros una cosa que tengo aquí en un enlace, si soy capaz, porque no me sale ahora. Me parece importante una sinopsis que hay de este libro, que es muy bonito, a mí me gusta mucho. Dice, María es hija y nieta de veterinarios, la última de varias generaciones vinculadas desde hace años a la tierra y a los animales. Nació en Córdoba en el 89 y es la primera mujer en su familia en dedicarse a un oficio desempeñado tradicionalmente por hombres. Su día a día como veterinaria de campo pasa por recorrer España en una furgoneta y esquivar las miradas en un entorno predominantemente masculino como es el mundo rural. En este personalísimo ensayo, la escritora se propone servir de altavoz y dar espacio a todas las mujeres silenciadas en los campos españoles, a todas aquellas que tuvieron que renunciar a una educación y a una independencia para trabajar la tierra con las manos y cuidar de sus familias. Me parece muy bonito y creo que es un libro que realmente merece la pena. Esto que dice me parece muy actual, y eso sí lo he vivido.
esa mirada masculina del mundo rural hacia esas profesiones y bueno, pues me imagino que la dificultad de poder manejarte en esos entornos pues tiene que ser difícil. No yéndome tan lejos, el año pasado, por ejemplo, que os hablo del año 24, ¿vale? En el verano, mi sobrina, que está estudiando veterinaria, también hizo las prácticas aquí en el mundo rural en una clínica y claro, no la asumen como veterinaria, sino que es la ayudante siempre de alguien. No puede ser que sea la veterinaria, ¿no? Sino que es la que despacha algo o la que ayuda. Y esto pues es habitual en el mundo rural. Nos hemos ido acostumbrando las que vivimos aquí, pero yo creo que es importante reivindicarlo y que se note que bueno, pues que el papel de la mujer en la vida rural además es crucial. O sea, sin las mujeres no habría vida rural, porque la mujer es la que ha aglutinado a esas familias que han fijado la población y que han sido capaces de seguir trabajando en el medio rural. Si la mujer decide irse a una ciudad porque piensa que sus hijos están mejor o porque tienen mejor educación o porque tal, olvídate, no hay vida rural. Por lo tanto, la mujer es la que hace que realmente la vida rural exista, porque es la que mantiene esa unión y esa posibilidad de mantener esa familia en ese grupo o ese núcleo de personas en un entorno rural, sin duda alguna. Así que reivindico a esta mujer que me parece interesantísima, que además debe ser prima mía, porque se llama María Sánchez, pues prima mía. Es que Sánchez sois 4, no me fastidies. Exacto, entonces esta la tengo que contactar porque tiene que ser familia mía. Mira, voy a dejar aquí un enlace a este libro. Está dentro de Planeta de Libros porque se puede leer un pequeño fragmento del libro y de verdad, ahora no entréis, pero cuando acabe la entrevista, entrad un momentito ahí y leed las primeras páginas porque es que te quedas pegada. O sea, empiezas a leer y te quedas pegada. Tiene una frescura escribiendo y una cosa tan rural y tan como de estar ahí al lado de la lumbre sentada. Oh, de verdad, es buenísimo. Os dejo aquí el enlace para que podáis entrar. Pues vamos a seguir con otra mujer. Estos libros sí que son rurales. A ver, es intriga. Estoy hablando de la trilogía del Baztán, ¿vale? De Dolores Redondo. Es pura intriga en los valles navarros. Seguro que conocéis alguno de sus libros, de esta trilogía. Se han hecho películas también y la verdad es que incluso creo que hablamos una vez, ahora no me acuerdo en qué entrevista, Isabel, que decían que incluso se había hecho una ruta, ¿no? Gracias a estos libros de gente que iba a visitar los lugares. Sí. O sea me parece que fue, es que no me acuerdo qué entrevista fue. Quizá fue la directora de turismo de Navarra. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Pudiera ser, sí. Sí, la verdad es que son unos libros interesantísimos. Yo me los he comido. O sea, es que no puedes dejar de leer porque es una intriga. O sea, son novelas fenomenalmente escritas. O sea, es dificilísimo contar historias. No es fácil. O sea, toda la gente que escribe novelas, yo me inclino ante ellos y me quito el sombrero porque contar una historia no es fácil. Y digo no es fácil, hombre, contar una historia la puede contar cualquiera, pero contarla bien y que te mantenga atento no es fácil. Y esto es una característica que a mí me parece muy rural. ¿Y por qué digo esto? Porque antiguamente, que no existían las televisiones ni las radios, lo que la gente se entretenía era contando historias. Entonces yo sí que recuerdo de oírle a mis abuelos a la lancha de la lumbre, que se decía así, es decir, las lumbres tenían unas piedras y estaban abajo y la lumbre estaba en el suelo y todo el mundo se sentaba alrededor de esa lancha de la lumbre, en los escaños, que se llamaban así, y se contaban historias. Y mantener la atención era una
característica que se valoraba muchísimo, porque realmente no era fácil, es decir, no era lo mismo contar, pues ha venido y se ha ido y no sé qué, que no, fíjate qué me dijo y entonces puso, o sea, recuerdo a mi abuela, por ejemplo, que era una gran contadora de historias, cómo hacía las voces incluso, o sea, ella decía, entonces vino tal hijo, oye, ¿cómo me has dicho esto? Pues es imposible y tal. Y luego, claro, yo le dije, pero hombre, ¿qué? ¿Cómo dices tal? O sea, ponía las voces de todo, hacía el diálogo completo de toda la historia y te mantenía, yo que me quedaba con los ojos ahí como platos, porque era realmente, esto es un valor, o sea, yo considero que es algo, lo que llaman ahora el storytelling y la comunicación y tal, pues en el mundo rural se ha manejado desde tiempos ancestrales porque era obligatorio, de alguna forma. Además, Isabel, el fuego yo creo que se presta, ¿no? a estar ahí, a estar escuchando. Me acuerdo una vez que escuché una entrevista a Dolores Redondo, yo me meaba de risa, porque contaba, le decían, ¿cómo te inventas, ¿no? Estas escenas que son tan así, tan de intriga. Decía, mira, yo estoy en mi despacho y empiezo a escribir. Dice, y estoy a lo mejor con mi lamparita a oscuras. Dice, y de repente me viene una imagen de lo que va a pasar, porque me viene así, y yo sola me asusto. Y miro para todos lados, lo decía así, yo decía, no puede ser. Pero imagínate, ¿no? Cómo ella se mete en la historia y... Wow, me lo creo. Sí. Me lo creo, porque realmente hay momentos en que cuando estás leyendo la trilogía del Baztán que asusta, o sea, no es fácil. En fin. Bueno, vamos con otra mujer, con Edurne Portela, que nació en el 74. Es historiadora, filóloga, ensayista y novelista. Su libro, Los ojos cerrados, de 2021, es una novela que está ambientada en un pueblo montañés que está aislado y que entrelaza secretos familiares y episodios de la guerra civil, reflejando esas complejidades de la vida rural que hay ahora, o sea, que hay ahora en la actualidad. Así que si te queréis más información, no tengo el enlace, por cierto, de este libro. No, bueno, si alguien tiene interés, bueno, lo podéis mirar, ¿vale? Sí. O sea, luego lo ponemos en el resumen del episodio. Exacto. Vale, genial. Yo esta tampoco la he leído, pero bueno, pues es eso, ¿no? Es, bueno, una parte más novelada de este episodio durante la Guerra Civil. Seguramente vale mucho la pena. Vamos a pasar ahora a comentar algunas obras testimoniales, ¿vale? Que hablan de personas reales y sus testimonios. Hay una obra que me ha hecho mucha gracia, además esta la encontró Isabel, no la he leído, pero tiene muy buena pinta, que se llama Cabalero, un viejo pastor del Pirineo. Es una obra que se publicó originalmente en el 96, aunque luego se reeditó en el 2017, y es de Enrique Satué. Es una obra que recoge la vida y sabiduría de Antonio Oliván Orús, un pastor tradicional del Alto Aragón. De hecho, según leí en la sinopsis, es el resultado de una larga relación de amistad y aprendizaje entre este pastor y un estudioso, el autor, de la etnohistoria. Es una obra que permite conocer tanto la cosmovisión de un montañés como la ancestral cultura de los pastores del Pirineo. Quiero dejaros también un enlace a una página donde mencionan este libro para que veáis algunas páginas de este libro, porque están escritas manualmente y hay dibujos. O sea, esto, según contaba el autor, eran dibujos que hacía el propio pastor. Y bueno, pues os lo dejamos ahí también porque parece muy interesante. Y venga, pues vamos con ello. Pues vamos a seguir con pastores entonces, ¿no? Seguimos con pastores con el título Un cambio de verdad, de 2020. El autor es Gaby Martínez, que nació en el 71, es escritor, guionista y periodista. El autor lo que narra es su experiencia al convertirse en pastor en una zona que se llama la Siberia extremeña, que explorando la vida rural desde dentro.
Es una inversión total en el mundo rural que ofrece una perspectiva única sobre la conexión con la naturaleza y con las tradiciones. Muy recomendable. Así es. ¿Tú sabes cuál es la zona esta de la Siberia extremeña, Isabel? Sí, me parece que está en el sur de Cáceres o norte de Badajoz. No estoy muy segura, pero creo que es sur de Cáceres. Vaya, Luego lo vaya. miro, pero sí, Vale. es una zona muy... O sea, Muy fría debe ser. sí, con ese nombre puedes imaginar. Seguro. Yo sé que aquí en Francia hay una Petite Siberia, una Sí, pequeña Siberia que está ahí en el Pirineo, pero no conocía lo de la Siberia extremeña. sí, sí, es una comarca, de hecho, se llama así la Siberia extremeña. Vale. Ajá, Sí. muy bien. Bueno, pues ahora vamos a seguir con testimonios de personas que pierden su casa y su espacio. Hablamos del libro La voz de los desterrados de 2022 de Álvaro González, que relata las historias de los últimos habitantes de Los Molinos, una aldea riojana sumergida bajo un pantano. Es una obra que rescata las memorias de quienes vivieron en la España sumergida, le llaman. Y sobre la misma temática hay otra obra también publicada el año pasado, en 2024, que se llama Memorias ahogadas, que es de Jairo Marcos y María Ángeles Fernández. Y bueno, este libro lo que hace es recoger también testimonios de personas desplazadas por la construcción de embalses en toda España, abordando temas pues como el desarraigo y como la pérdida de identidad, porque bueno, está bien el tema de los pantanos, pero claro, ¿qué pasa con la gente que vivía ahí, no? Es un tema, ¿verdad, Isabel? Sí, total. O sea, es un tema muy duro porque efectivamente tienes que debatir entre la necesidad de tener embalses y la necesidad también de ese arraigo de esas personas. O sea, que todo. Y no solamente personas, porque hay lugares en que estos años de sequía que han puesto de manifiesto que se han enterrado, o sea, que se han sido, no enterrado, vaya, se han quedado ahogados, mejor, o pues incluso en Extremadura hay uno de los embalses que tiene dentro uno de los monumentos megalíticos más importantes que hay en el mundo, y ahí está. Y no se puede hacer nada, ¿no? Que no sé si hubiera sido... Claro, los partidarios de deslocalizarlo tienen sus argumentos, y los de no deslocalizarlo tienen los suyos, porque al final, claro, sacas una cosa fuera de su contexto y es muy difícil que tenga sentido, y sobre todo cuando es una obra de ese tipo. El otro día estuve en unas ruinas del norte de la zona de Tajo Internacional, y claro, las veías y decías, ¿cómo podía haber aquí un poblado celta, un poblado? Y decía, y claro, ahora no se entiende porque hay un pantano al lado, dice, y sin embargo esta era una zona de paso donde realmente había cañadas reales y había paso de ganado, dice, y entonces esto era una zona comercial y tal, o sea, que se explicaba en un contexto geográfico diferente, porque claro, había cambiado el paisaje, y entonces sí que se entendía siempre y cuando no hubiera esa lámina de agua ahí al lado, o sea que esos ahogamientos también son parte Wow. de lo que la historia de nuestro país. Bueno, vamos a acabar con el periplo de novelas y relato testimonial con La atardecida, de Jesús Carrascal, una novela homenaje a las gentes rurales de los pueblos castellanos, a la naturaleza y a nuestro querido Miguel Delibes. Este hombre además nos contactó por email contándonos sobre su novela, así que queremos dejarla aquí mencionada porque es importante que haya gente que se dedique a esto como Jesús Carrascal, un escritor que nació en 1962. Y ahora vamos a comentar algunas obras importantes de no ficción que merece la pena remarcar, y empiezo por mencionar la biografía de un pionero del turismo rural, mi tema, o sea, mi mundo, que es El Marqués de la Vega Inclán y los orígenes del turismo en España, una obra de 2006 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Benigno de la Vega Inclán, alias Don Benigno, para los amigos, le llamaban Don Benigno, ¿vale? Es el segundo marqués de la Vega Inclán, nació en 1858 y murió en el 42, en 1942. Este hombre
no solo crea los paradores de turismo, que por supuesto creó el primero, que lo tengo aquí al lado, a 7 kilómetros de mi casa, el parador de Gredos, que es el primer parador de la red de paradores de turismo de España, sino que renovó todo el sector hotelero español, nacional e internacional. Sienta las bases, además, de la moderna práctica turística en España a través de una cosa que se llamaba, digo cosa porque no era ni ministerio, era la Comisaría Regia de Turismo y de la Cultura Artística y Popular, que se encargaba de la gestión turística estatal. Realmente el rey lo que le dice es, oye, hazte a cargo de esto, porque no sabían ni cómo llamarlo y no le dotan de presupuesto. De hecho, él no cobraba por hacer el trabajo que hacía y decidió que no cobraba porque no había presupuesto y que el dinero que le dieran era para hacer cosas. Y este hombre, la verdad es que es magnífico, porque para mí es un visionario, es una persona que tuvo una visión clarísima de lo que había que hacer, es el que realmente hizo posible que no se derribara, por ejemplo, el barrio de Santa Cruz en Sevilla. O sea, si no hubiera sido por él, pues ese barrio era parte de una ampliación que estaba prevista y él se empeñó, y de hecho ahora le han hecho un homenaje en Sevilla y hay una de las plazas de este barrio que tiene su busto y su agradecimiento a que esto fuera así. Es el creador del Museo de Miguel de Cervantes en Valladolid. O sea, un montón de cosas. Este hombre viajó a Estados Unidos y trajo para acá toda esa cultura de, o sea, claro, daos cuenta que este hombre es de la época de 1858, nacido, o sea, en los años 20 del siglo pasado, no del anterior, quiero decir, sí, del siglo pasado, perdón, sí. Del 20, 1942. Pues él vivió una época en la que nació el coche, o sea, el automóvil existía. Entonces, este hombre vivió una época en que le explicaron que, claro, la zona de la California, del oeste de Estados Unidos, es donde la conquista española creó toda una hilera de construcciones que eran las misiones, que no me salía la palabra. Y estas misiones eran construcciones que iban más allá de lo que era el puro sentido de la misión, sino que acogían gente, eran como poblados. Y lo que hacían era crear caminos entre una misión y otra, con lo cual la ruta esa era una ruta que sí que estaba. Y fue la primera que se empezó a construir algo, porque era la única que había más o menos, aunque estaba todo derruido, y que los coches podían ir por ahí. Y entonces el tío dijo, joder, realmente esto tiene todo el sentido. Y que realmente empezaban a crear los moteles, que eran motor y hotel en esa zona, porque claro, la gente salía de excursión, o sea, ya el coche era un elemento que servía para moverse y necesitaban carreteras. Y cuando vino a España trasladó un poco el concepto, pero aquí no había misiones, y entonces pensó que lo que había que hacer era de establecimientos hoteleros para hacer una red, para que la gente pudiera ir en coche y hacer. Y de hecho diseñó una que era aquí, el primero era el Parador de Gredos, quería hacer otro en la zona de Cáceres, bajar hasta Yuste, que también hay un parador, hacer otro o sea, hacer como una especie de círculo rodeando la Sierra de Gredos. No pudo terminar su proyecto porque no salió bien. Pero el de Gredos tuvo su origen en que en las bodas del rey Alfonso XIII tuvieron que invitar a toda la monarquía y toda la alta sociedad de Europa de la época. Perdonadme que meta aquí este artículo de Lola, pero... No, está súper interesante, Isabel. Sigue. El hecho es que no tenían sitio para poder hospedar a esta gente en los palacios que tenían, y entonces tuvieron que crear el Ritz, el Palace, o sea, hoteles que tuvieran la capacidad, no solamente la capacidad, sino el lujo suficiente como para hospedar a gente de ese nivel. Entonces, esto todo fue obra del Marqués de la Vega Inclán, el que tuvo la visión de que todo esto había que hacerlo, porque si no había manera de promocionar esto. Y fue el que, por ejemplo, también fue capaz de entender que en aquella época, que no había televisiones ni había nada, unas obras como las de Sorolla eran las que definían realmente qué era España, y son las que adornan la Spanish Society en Nueva York, y son las que definían la España que podían visitar los estadounidenses. Este hombre es mucho más que todo esto que yo os cuento, que es pura anécdota. Merece la pena leer su obra y su vida, porque realmente es un gran desconocido, y sin embargo para mí es el pionero de todo lo que es ahora el turismo en España. Y él empezó con un concepto muy rural, muy de que,
oye, hay un sitio que está cerca de Madrid, que está a 2 horas y pico de Madrid en coche, que además entonces el rey tenía coche y podía venir aquí a cazar, y decía, pues vamos a construir un establecimiento allí para que los que tienen coche vayan allí a visitarlo. Y desde 1928, que es el Parador, pues tenemos aquí en Gredos este magnífico hotel, que realmente el origen fue este, el que, como venía el rey a cazar, vamos a construirle un sitio para que venga, que luego nunca se hospedó, curiosamente, porque no quería. Dijo que no era eso lo que él había pedido, que él lo que había pedido era un refugio de caza y no un hotel de lujo, y nunca se quiso hospedar. Él vino, lo inauguró y se fue. Y luego le tuvieron que construir un refugio alto, en lo alto de la sierra, porque él lo que quería era cazar, y el refugio de caza del rey sigue ahí. O sea que, bueno, en fin, me ha alargado un poco, perdón. Nada. Gracias por esta masterclass de Don Benigno, porque la verdad es que ha estado muy interesante, Isabel, de verdad. Es que soy además del Museo Internacional del Turismo, que la figura de Benigno de la Vega Inclán, pues lógicamente es lo que potenciamos. Y esto también le hemos hecho entrevista, ¿te acuerdas? Al presidente del Museo Internacional del Turismo, que es Alberto Bosque. Alberto Bosque, sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a continuar, y la verdad es que en este apartado no podía faltar la figura del gran Joaquín Araujo. Joaquín Araujo es una figura destacada también digo, porque, vamos, es como diría Isabel, una persona del Renacimiento también casi, pero también es destacado en la literatura rural española contemporánea. Creo que leí ayer que tiene como más de 123 libros publicados en los que ha colaborado. Una locura. Es naturalista, es agricultor ecológico, es escritor, como he comentado. Ha dedicado su vida a la defensa del medio ambiente y a la cultura rural. Por supuesto, también es conocido por su trabajo en El hombre y la tierra, cómo no. ¿Quién no va a recordarlo, no? Y bueno, su obra literaria, por decirlo así, combina poesía, ensayo y divulgación, y ofrece una mirada profunda y comprometida con el mundo rural. Vamos a destacar 2 libros de él, porque bueno, podríamos hablar de todos, pero vamos a destacar un par. Uno de ellos es La España rural. Es un libro del 2010, es un homenaje al mundo rural español, destacando la riqueza cultural, paisajística y humana. En sus páginas, Araujo reflexiona sobre la importancia de la cultura rural en la configuración de nuestra sociedad y la necesidad de preservar sus valores y conocimientos tradicionales. Es un libro de verdad delicioso. Si podéis encontrarlo, es magnífico, porque además cuenta con unas fotografías preciosas de José Antonio Martínez. Es un libro en gran formato, tapas duras, un libro de aquellos de sentarte y pasar páginas y leer con esa manera que solo tiene Araujo de escribir, tan increíble, y de contemplar las imágenes. De verdad, lo recomiendo. Yo lo tengo en digital, ya sé que lo debería tener en papel, pero lo tengo en digital. Pero bueno, me amplío las fotos y es magnífico. Y otro que quiero destacar de él es Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Es un libro de 2020. Es una declaración de amor a los árboles y a los bosques. Aquí Araujo comparte su experiencia de más de 50 años de convivencia con la naturaleza, destacando la importancia vital de los árboles como fuente de vida, sabiduría y de equilibrio ecológico. Pero es que además, de verdad, os recomiendo este libro. Este sí que lo llevo a la mitad. Yo llevo muchos libros, tengo muchos libros empezados, pero este lo llevo a la mitad. Estos días he estado continuando, y es que es un libro para sentarte, de verdad, bajo un árbol y leerlo. Porque esa manera que tiene de explicar cómo cae una hoja de un árbol, todo lo que puede llegar a decir Araujo en ese instante y de ese hecho, mira, es que se me ponen los pelos de punta, de verdad. Os lo recomiendo, este sí que os lo recomiendo totalmente, además porque lo conozco. Bueno, Isabel, tú tuviste la suerte de asistir a una charla de Araujo, cuéntanos.
Sí, la verdad es que sí, que tuve una suerte tremenda. Fue en Naturcil del año 23, del 2023, y llegó cansadísimo porque no había dormido, venía de un viaje larguísimo. El pobre pidió disculpas y tal, con su sombrero calado allí, pero fue una charla magistral y me quedo con una frase que dijo, no fue una frase, sino un enunciado que realmente me sorprendió, que dijo, daros cuenta de una cosa, que los trabajos del mundo rural son todos imprescindibles, lo que se hace en el mundo rural, pero ninguno de los que se hace en la ciudad son imprescindibles. Y, joder, yo me quedé pensando en aquello y dije, caramba, qué razón tiene. Y dice, claro, si tú piensas y dices, pues si no hay abogados, pues no pasa nada, nadie se muere, ¿no? Si no hay consultores, nadie se muere. O sea, pero tú piensa en uno de los trabajos del mundo rural, alguien que cultiva o que es ganadero o que hace cosas del sector primario. Y dices tú, caramba, qué buena frase y qué buen planteamiento para entender que el mundo rural es importante. Pero en fin. Un grande. Bueno, y ahora otro de nuestros favoritos, Raquel. O sea, Sí. digo nuestros porque Raquel y yo hemos querido entrevistarle en numerosas ocasiones, pero no ha habido suerte. Es Manuel Pimentel, nada menos, que es fundador y editor de la editorial Almuzara. Fue ministro de Trabajo de Asuntos Social y Asuntos Sociales. Es ensayista y nació en Sevilla en el año 61. En los últimos años ha desarrollado un discurso fuerte, muy fuerte, sobre la revancha del mundo rural frente al colapso del modelo urbano globalizado. Tanto Raquel como yo nos hemos leído de cabo a rabo La venganza del campo, que la escribió en 2021. Es un ensayo que afirma que el campo, marginado durante décadas, está llamado a liderar el futuro y a convertirse realmente, pues eso, lo que hemos dicho antes también de Araujo. O sea, al final el sector primario es el que tiene que ser el importante, y argumenta que la pandemia, la digitalización y el colapso climático están cambiando las reglas. Propone una nueva mirada al mundo rural como solución y no como residuo. Esto lo es. Ahí está, ahí está. Isabel, muévete un poco el micro que se te va un poco la voz. Creo que no sé si es, se ha ido como un poquito la voz. Vale, ahora. Sí, La venganza del campo es otro libro que es duro, pero hay que leerlo. Es un libro muy bien documentado y de verdad que es uno de los obligatorios. Aquí vamos a salir con una lista de libros obligatorios. Y bueno, vamos a avanzar porque, madre mía, se nos está yendo el tiempo y nos quedan todavía algunos. Vamos a hablar del libro de Eugenio Monesma. Bueno, Eugenio es documentalista, etnógrafo y divulgador del patrimonio rural y de los oficios tradicionales de España. Vamos, quien no lo conozca, o sea, es un tipo que tiene un canal de YouTube que tiene miles de documentales y no sé si no tiene más de 1 millón de suscriptores. O sea, Eugenio es, vamos, pero es que ha publicado una obra que se llama 100 oficios para el recuerdo y recoge y documenta realmente 100 oficios ya desaparecidos o en peligro de extinción, muchos ligados al mundo rural. El libro es el resultado de décadas de grabaciones y entrevistas en pueblos de toda España. Más que nostalgia, es una recuperación viva del saber hacer rural. Este también lo tengo, solo he leído la primera historia y lo que comentabas, Isabel, antes del saber contar historias, o sea, cada oficio que narra este libro es una historia realmente entrañable. Apuntadlo a la lista porque este también vale mucho la pena. Y a ver si esperamos a ver si podemos tener a Eugenio este año. Ahí vamos a ver. También estamos pendientes. Por cierto, sí, que acaba de hacer un programa, o sea, un vídeo resumen de uno de los oficios, y he estado en Galicia, en San Xoán de Río, precisamente hablando con las mujeres que están recuperando recetas antiguas de Galicia. Y magnífico, además. Y además mi amiga María Valcárcel ha hecho el diseño de todos los delantales que llevan las señoras, precioso, con unas flores. Cuando veáis el vídeo vais a alucinar, o sea, una cosa preciosa, y ha sido Monesma el que ha ido allí a grabar el programa, así que fenomenal, en San Xoán de Río. Bueno, en clave turística,
Guía de la España rural. Claro, yo siempre tiro para mi lado, ¿verdad, Raquel? Propuestas mes a mes, de Javier Rico. Una guía que ofrece propuestas para descubrir la España rural a lo largo del año, destacando lugares, personas y proyectos que mantienen viva la esencia del campo. La verdad es que este es un libro que también yo le he echado una ojeada así, bueno, solo en Amazon, y no es como una guía así al uso, sino que tiene su cosa. Iros a buscar ahí la descripción, que ya veréis que tiene su cosita. Bueno, tú dices, Isabel, que tú hablas de tu tema. Venga, pues yo hablo de mi tema. Están los libros para urbanitas que quieren irse a vivir al campo. Vamos a mencionar 2 libros. Está el de Bienvenido al campo. Bueno, bienvenido es una arroba al final. Experiencias y oportunidades en el mundo rural. Es un libro del 2013 de Ramiro Palacios y Ángel González. Y bueno, este libro lo que hace es recopilar experiencias reales de personas que han decidido trasladarse al medio rural, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que ofrece esta lección de vida. Y lo hace a partir de testimonios. Este es un libro que yo he leído y la verdad es que merece mucho la pena como introducción a todo esto de irse de la ciudad al campo. En la misma línea tenemos el libro de Albert Brand, Repuebla, guía práctica para una repoblación. Me parece que ya va por la 2ª edición. Y bueno, lo mismo, ofrece consejos prácticos para quienes desean trasladarse al medio rural, abordando aspectos como el emprendimiento, la adaptación personal y familiar, en fin, todo eso que hay que tener en cuenta antes de dar el paso de la ciudad al campo. Sí, además Albert Brand también desarrolla parte de estrategias que hay que desarrollar en el medio rural para que el mundo rural realmente sea algo vivo y algo presente. Así que enhorabuena, Albert, por esto. Me acuerdo que los primeros episodios que hacíamos de este podcast, que los hacíamos en aquel Clubhouse. En Clubhouse. Lo teníamos por allí, Albert, es verdad. Siempre estaba Albert Brand haciendo comentarios y me encantaba, la verdad. Sí. Bueno, y ya acabamos, chicos. Vamos más o menos en tiempo, pero vamos a acabar con la Biblia de lo rural. Que, por favor, Raquel, o sea, las dos tenemos, alucina, el mismo libro, la misma edición, que es la primera, ¿vale? O sea, La vida en el campo, de John Seymour. Sí, esto sí. A mí Primera edición del 79. En el 79. Tengo hasta el precio que pone 950 pesetas. O sea, increíble. Para mí fue súper inspirador. Estos dibujos además me parecían, de verdad, o sea, si podéis, sí. O sea, qué dibujos tan bonitos, hechos o sea, sí. con una calidad, con un detalle que es que te daban ganas de irte a vivir al campo. O sea, no. Esto era, pero es que te lo detallaba todo, imagínate, daba productos alimenticios del campo. Realmente lo que trataba era de que fuera una guía para la autosuficiencia. Es decir, que lo que intentaba era dar una guía práctica para que tú fueras autosuficiente. Entonces te da los datos sobre, por ejemplo, una finca de 1 hectárea, pues cómo tienes que sembrar, o el ciclo natural. O sea, imaginas qué desarrollos hacía el tío o hace. Es increíble cómo tiene todo. ¡Bah! Es una maravilla. Los dibujos son preciosos, de verdad. O sea, es una cosa magnífica. Pues recomendable. Este libro lo miré hace poco. ¿Sí? No sé si va por la 20 edición o algo así. La vi en inglés. O sea, es un libro que se sigue editando porque sigue. Por eso decimos, es la Biblia de lo rural, porque es que realmente lo es. O sea, yo este libro lo rescaté de casa de mis padres. Mamá, papá, no lo busquéis, que lo tengo yo. Seguramente. Mirad qué contraportada, mirad qué dibujo. Sí, o sea, es precioso. Es espectacular, es espectacular. Precioso. Y bueno, es que es eso. O sea, no sé quién es el ilustrador, que no lo he visto, Raquel. ¿Quién es el ilustrador? Porque es John Seymour y está claro, pero el ilustrador nunca lo he leído. Que la verdad es que a mí me... Prólogo, tal, no sé, producto. No pone el ilustrador, ¿eh? Hostia, que no, es verdad. Esto hay que mirarlo. Yo lo tengo de color amarillo ya todo, o sea, es tremendo. Bueno. Espera, producción, maqueta, redacción, dirección artística. Roger Bristow, dirección artística, pero no, tampoco es eso. Será pero no sé si es el ilustrador. Pues no lo sé. Bueno, La vida en el campo de John Seymour, y
con esto terminamos y concluimos este episodio del Día del Libro, del Día de San Jordi, del Día de Aragón, del Día de Castilla y León y, por supuesto, Día Internacional del Libro y del Libro del Mundo Rural. Así es. Pues de verdad, si nos habéis acompañado hasta aquí, muchísimas gracias, porque al menos para mí, yo creo que para Isabel también ha sido un episodio muy especial. Nos gusta mucho hacer este tipo de episodios monográficos, pero hoy además que coincidía que teníamos día hoy para podcast y que coincidía con el Día del Libro, teníamos que hablar de esto porque, vamos, somos unas apasionadas de los libros y creo que merecía mucho la pena hacer este resumen, que como digo, no están todos. Así es que si sabes de algún libro más que haya que apuntar a la lista, déjanoslo aquí en comentarios. Si nos escuchas luego en podcast también, déjalo ahí en comentarios. Los iremos recopilando y los pondremos todos en la descripción del episodio. Gracias de verdad por acompañarnos en este episodio. Esperamos que sigáis con nosotras, porque sois, ya sabéis, la fuerza que impulsa este movimiento social y juntos vamos a seguir rompiendo estereotipos sobre el mundo rural. Pues ahora sí, llegó el momento de despedirnos y nos vemos de nuevo en 2 semanas. Os esperamos a todos y no faltéis, que pasamos lista. A ti también, Fernando Alberto, que estás ahí haciendo comentarios desde Argentina y nos encanta, ya sabes, no faltes, que te pasamos lista y si faltas, nos falta algo. Bien, si te ha gustado este episodio, ya sabes, déjanos tus comentarios y preguntas porque nos encanta que participes. Sabemos que si estás aquí es porque compartes nuestro compromiso con el mundo rural, así que no te olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube y suscribe el podcast también en la plataforma favorita que tengas. Para conocer más sobre este proyecto común de Raquel y mío, puedes mirar la web mundoruralenpositivo.com. Y también nos podéis escribir a info@mundoruralenpositivo.com. Nos vemos en la próxima sesión para seguir explorando juntos el lado más positivo del mundo rural. Nos vemos. Chao, feliz Día del Libro.